Buenas noches, mi nombre es Víctor García Belaunde. Bienvenidos a esta 11ª edición de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca promover la ciencia, sus teorías y descubrimientos en un lenguaje que esté al alcance de todos, ¿no? En este caso vamos a conversar sobre la psicología. ¿Es la psicología una rama de la ciencia? ¿Qué problemas tiene la psicología para ser identificada como una ciencia, ¿no? Hay varias maneras de definir la psicología. Puede ser considerada como el estudio de los procesos mentales, o el estudio de la conducta, o el estudio de la mente, de la conciencia. Tal vez uno de los grandes problemas que enfrenta la psicología es el objeto de estudio, ¿no? Este objeto de estudio se puede estudiar mediante el método científico. Para ello tenemos como invitada especial a Norma Reátegui, licenciada en Psicología por la Universidad Mayor de San Marcos, doctor en Ciencias con mención en Psicología por la Universidad Cayetano Heredia. Tiene estudios de posgrado doctorales en la Universidad de Nimega, Holanda, y Universidad Estatal de Florida, Universidad Javeriana de Colombia y la Universidad Estatal de Pensilvania. Ha realizado diversas investigaciones en el área de psicología evolutiva, con énfasis en el desarrollo del niño andino. Ha sido, además, decana de la Universidad Cayetano Heredia, jefa de la sección de Psicología de la Universidad Católica y actualmente decana de la Facultad de Humanidades de la UCIL. Además, es una de las principales promotoras de la psicología cognitiva en el Perú. Buenas noches, Norma. Muchas gracias por venir. Gracias por aceptar la invitación. Hola, Víctor Andrés. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es muy lindo estar en este espacio que creo que es un espacio de alfabetización de la ciencia. Es un trabajo difícil, es un trabajo quizás muchas veces no comprendido, pero el esfuerzo que estás haciendo es increíble. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. No, gracias, Norma, por haber venido. El objetivo es un poco educar a las personas que puedan entrar al programa y responder, ¿no?, específicamente ahora qué es la psicología, ¿no? Y ¿puede la psicología ser entendida como una ciencia? ¿Qué piensas? Bueno, miren, uno de los problemas que tenemos en general en psicología es que aquí en el Perú, voy a hablar primero del Perú y después la vemos. Aquí en el Perú básicamente la conocemos como una profesión. Y al ser una profesión simplemente son cosas que hacemos para, mucha gente dice, ayudar a los locos, ir donde loquero, y no hemos llegado a comprender realmente lo que es la psicología. Cuando ingresamos al siglo XXI, UNESCO identificó las disciplinas básicas que iban a ser hegemónicas en el siglo XXI. Y entre ellas estaba la psicología, como una de las disciplinas básicas para explicar todo lo que se venía por el siglo XXI. ¿Y esto por qué? Porque básicamente la psicología es primero una ciencia. Y como ciencia tiene un objeto que tú mismo has dicho, es un objeto difícil, porque es la única disciplina cuyo objeto es reflexionar sobre sí misma, a diferencia de los otros objetos de la ciencia que siempre están fuera de. Pero ¿cómo se distingue la psicología del sentido común, ¿no? Porque Claro. a veces mucha gente preferiría ir al barman o de un sacerdote. Claro, ya. ¿Por qué ir donde un psicólogo? Porque básicamente el psicólogo aparece en la sociedad como un elemento de ayuda a las condiciones humanas, a la condición de precariedad humana, ¿no? Y aparece, digamos, muy claramente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces había que resolver los problemas de las personas que venían de la guerra. Entonces la gente asume que la psicología es una disciplina para ayudar a las personas. Y en el sentido común, y ese es su problema, porque, digamos, su problema es que cualquier persona puede ser psicóloga, porque cualquier persona tiene sentido común, aunque Oscar Wilde dice que es el menos común de los sentidos. Sin embargo, digamos, la gente piensa que cualquier persona puede ser un psicólogo, y eso se lo creen los mismos psicólogos en el Perú, y eso es el drama de la psicología acá, que no llegamos a reconocer que somos una ciencia básica, y como ciencia básica estamos con la física y con la química. Yo siempre comparo la psicología con la química, digo, por eso, digamos, la psicología es tan fácil de meterse con ella, de la misma manera que nos metemos con la química. No sabemos qué son las moléculas, pero estamos hablando de ellas. Claro, nadie ha visto las estructuras subatómicas y sin embargo hay modelos para entender. Igual el psicólogo cognitivo construye modelos mentales, ¿no? A veces son difíciles de entender. Pero en todo caso, ¿qué diferenciaría la psicología como ciencia, ¿no? ¿Está de acuerdo con el método científico? ¿Utiliza experimentos? Claro. ¿Cómo se prueba que existe el objeto mental? Claro, tú al hacer la presentación has hablado de que la psicología puede ser definida como conducta, como conciencia, como mente. Y ese ha sido, digamos, uno de los problemas que hemos tenido,
porque nosotros nacemos de la filosofía. Yo siempre digo que somos los hijos irreverentes de la filosofía, y nacemos como la ciencia del alma o del espíritu. Después pasamos, cuando nos independizamos de la filosofía, queremos ser una psicología científica, pero no se llamaron psicólogos. Las primeras personas que quieren hacer ciencia en psicología no se llamaron psicólogos, se llamaron psicofísicos, por ejemplo, porque querían justamente coger el objeto psicológico. Y de ahí, digamos, del psiquismo pasamos al concepto de procesos mentales. Y los procesos mentales son los que ahora nos están explicando cuál es el objeto de la psicología. Y esa es una de las articulaciones interesantes, porque también has dicho que es la psicología es la ciencia de la conducta. Realmente el hito de nosotros como ciencia es cuando dejamos todo el parámetro o todos los parámetros de la psicofísica, de la Gestalt, para centrarnos en la conducta, porque los conductistas dijeron, ¿qué es eso de la condición interna del sujeto? ¿Qué es ese psiquismo que no podemos agarrarlo? Lo único que podemos ver es observar una condición de estímulo que provoca una respuesta que se llama conducta. Entonces ahí aparece, a partir de Bunge, por ejemplo, el concepto de la psicología llegó a ser una presciencia. Antes era una pseudociencia, ahora pasa a ser una presciencia. Entonces, digamos, los conductistas dicen, es la ciencia de la conducta, y cualquier libro de psicología te dice que es la ciencia de la conducta. Pero lo que se ha hecho en estos últimos años ha sido justamente, al revisar el tema de la conducta, hay elementos de la dinámica de la conducta que tienen que ser explicados por algo. Entonces ahí se ha retomado toda la condición del psiquismo, pero no en la acepción antigua, sino en la concepción de procesos mentales. Y los procesos mentales están, digamos, tienen un referente. Si quieres encontrar un referente físico, todos los procesos mentales tienen su referente en el cerebro. Claro, eso sería interesante, tal vez hacer una analogía con una computadora, ¿no? El programador a veces no conoce la estructura de una computadora, pero sin embargo puede intuir la estructura de los programas y cómo funcionan los procesos en una computadora sin abrir una computadora. Y de igual manera un psicólogo, a partir de la conducta, puede intuir la estructura de los procesos mentales, ¿no? Claro, ese es justamente el otro problema que tenemos en psicología aquí en el Perú, que no entendemos la diferencia, por ejemplo, con el psicoanálisis, que te interpreta la condición interna. Un psicólogo moderno, científico, no interpreta la condición interna. Lo que hace es infiere a partir de la condición del estímulo, y la respuesta infiere que algo está pasando. Y para eso construye un modelo de representación. Entonces, ¿qué te dicen los procesos mentales? Que frente al estímulo tú tienes una primera condición de mecanismos psicológicos que recepcionan ese estímulo. ¿Dónde se ubican? Se ubican en la sensación y en la percepción, que tienen su correlato psicofísico. Entonces, digamos, en este momento, quien no crea o quien no entienda de que realmente tú me estás recepcionando como estímulo a mí, es porque la verdad, digamos, no he entendido absolutamente nada de lo que es una inferencia. Yo te puedo decir, tú me estás percibiendo, porque tienes unos ojos, tienes un olfato, tienes un tacto, tienes digamos, un movimiento. Y ese movimiento me puede llevar a decir, tú me estás percibiendo visualmente ahora. ¿Por qué? Porque me estás mirando. Tú me estás percibiendo auditivamente. ¿Por qué? Porque me estás escuchando. ¿Dónde está el referente? Localizado en el cerebro, en cada una de las áreas que le corresponde a la visión y al oído. Entonces, en ese sentido, digamos, los psicólogos hemos avanzado del concepto de conducta a procesos mentales, condiciones internas que pueden ser inferidas, no interpretadas, inferidas a partir de la conducta. Entonces, hemos realizado un proceso de asimilación que nos hace avanzar del camino de presciencia a ser una ciencia blanda, porque ahora en la clasificación de las ciencias hay las ciencias duras y las ciencias blandas. Entonces todas las humanidades están entrando a los parámetros de la ciencia, pero es una ciencia blanda la psicología porque no tiene la posibilidad de la física de demostrarte la condición, ¿no? Digamos, física de los fenómenos. Entonces la manera como se percibe algo como una manzana dependerá también de, digamos, la estructura mental que uno tenga. Claro. Porque, por ejemplo, digamos, una manzana como esta, ¿no? O sea, digamos, un artista te podría decir, bueno, yo veo esta estructura de un color y de una forma tal, pero no te dice que es una manzana. Un biólogo te dice, bueno, esto es una manzana. Y más, digamos, un verdulero te dice, esta es una manzana de California. Entonces, cada uno ve esta manzana de acuerdo a los receptores sensoriales
que además tienen que haber sido almacenados en la memoria, que es otro de los procesos mentales de los cuales tenemos evidencia, porque esto está guardado en tu memoria. Y tu memoria, si eres artista, lo ves como color y forma. Si eres biólogo, lo ves como una fruta. Si eres un vendedor de mercado, lo ves como una manzana en California. ¿Qué diferencia hay? Mucha gente no distingue entre un psicólogo y un psicoanalista. ¿Qué se requiere para ser psicoanalista y qué se requiere para ser psicólogo? Bueno, para ser psicoanalista requieres haber pasado por una escuela de psicoanálisis, porque si no eres simplemente un psicoanalista silvestre. Si tú quieres hablar del psicoanálisis, no estás autorizado porque no has pasado por la escuela. Ya. ¿No? Entonces no tienes pertinencia para hablar del psicoanálisis. No podríamos acá hablar de psicoanálisis. No podríamos hablar de psicoanálisis, está prohibido, tienes que pasar por la escuela. Para ser psicólogo tienes que haber estudiado, pero lo dramático es que mucha gente piensa que psicoanálisis y psicología es lo mismo. Y lo que pasa es que cuando quieren ser psicoanalistas tienen que abandonar la psicología y entrar al grupo psicoanalítico, porque para ser psicoanalítico no necesitas ser psicólogo. Puede ser un médico, puede ser un lingüista, puede ser un antropólogo, puede ser una asistente social, puede ser una enfermera, cualquiera puede ser psicoanalista, porque tú entras a la escuela del psicoanálisis y tú tienes que entrar, digamos, a aprender los códigos del psicoanálisis. O sea, tienes que aprender a hacer lo que ellos hacen, que es la interpretación. ¿No? Entonces, digamos, en la interpretación tienes tantas interpretaciones como psicoanalistas se hayan formado. Entonces, digamos, ahí tienes los psicoanalistas. Digamos, si hablamos de Freud, Freud tenía una interpretación, Jung tenía otra interpretación, Adler tenía otra interpretación, ahora está de moda Lacan acá. En cambio, en psicología tú no necesitas el criterio de autoridad. Tú puedes ser irreverente con cualquiera. Yo soy, por ejemplo, me has dicho cognitivo-conductual y yo te he dicho varias veces que yo no soy conductista, porque realmente para mí el modelo conductista es un modelo muy simple que tiene una concepción de persona muy reducida. O sea, yo no puedo entender cómo, conociendo la naturaleza del estímulo y viendo la respuesta, yo voy a saber qué cosa es lo que pasó. Yo me pregunto qué pasó dentro. Entonces, como psicóloga cognitiva, soy totalmente irreverente, ¿no? Pero sí asimilo, por ejemplo, soy irreverente, pero sí asimilo cuando yo te digo que la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, que si quieres encontrar el correlato fisiológico está en el cerebro. Y si quieres ir un poquito más atrás está en la genética, ¿no es cierto? Claro, porque la psicología estudia mucho de medicina, de neurología, estudia también estadística, ¿no? Sí. La psicología en las universidades. En cambio, según tengo entendido, bueno, por lo menos lo que reviso de los libros de los psicoanalistas, no hay números, no hay comparaciones numéricas. No. Simplemente explican la historia de un paciente, de ahí la historia de un segundo paciente, y al final hacen un resumen y sacan una teoría a partir de su experiencia particular con unos pacientes. Pero en la ciencia lo anecdótico es irrelevante, ¿no? No diríamos que es irrelevante, porque en la ciencia también hay estudio de casos. Los estudios de casos te ayudan, digamos, a visualizar un problema. Y en ciencia lo importante es cómo te planteas el problema. Y el problema en ciencia es cómo lo objetivas y cómo lo haces público. Entonces tú no le puedes decir a un científico que para hablar de ciencia tienes que pasar por la escuela tal. Eso es igual que la alquimia. Los alquimistas eran grupos cerrados, el psicoanálisis es un grupo cerrado, entre ellos se comunican, entre ellos entienden sus códigos, entre los psicólogos no. Los psicólogos son saberes públicos y como saber público sujeto a la contrastación. Entonces, por ejemplo, yo critico mucho el concepto de inteligencia emocional y todo el mundo me dice, pero si es un concepto extraordinario, que todo el mundo lo maneja. Sí, yo digo a mí que me importa que lo maneje todo el mundo, porque es un constructo, primero, que el autor, Goleman, no se dio el trabajo de definirlo operacionalmente, que es lo que hace la ciencia. Dime con qué regla de lenguaje vas a jugar y con esa regla de lenguaje yo te seguiré. Goleman acuña inteligencia emocional como una metáfora de los artículos que él ha recogido de su divulgación científica y que a partir de ahí la gente habla de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces la inteligencia emocional, ¿la revisas como constructo o no tiene constructo? ¿La revisas como evidencia empírica? No la tiene. Se la presta de Gardner, se la presta de todo el mundo, pero él no tiene su evidencia empírica. A diferencia de Gardner, por ejemplo, que te plantea las inteligencias múltiples y Gardner hace el proyecto cero y en el proyecto cero te pone la experimentación para ver que lo que él está queriendo hablar de las inteligencias múltiples las encuentra y él te hace una casuística, te hace la inteligencia espacial, pero ha ido toda una experimentación en la base, cosa que en el caso de Freud, por ejemplo,
fue una casuística de una patología. Por eso es que muchos psicólogos entienden la personalidad siempre como una condición solamente de enfermedad y no la pueden entender como un proceso de construcción donde tú estás integrando todos los procesos mentales. Entonces, eso es, digamos, esa es quizás la diferencia. Los psicólogos inferimos a partir de la observación de la conducta. Los psicoanalistas interpretan a partir del texto y a partir del código interpretativo que cada uno de ellos tiene. Entonces, antes de elegir un terapeuta, hay que preguntarse, ¿no? Si es que ese terapeuta tiene base en psicología, si es psicólogo, ¿no? Porque Bueno, el hecho de que sea psicoanalista no garantiza no, que... yo te diría que todas las terapias funcionan porque hay tantas mentes y tantas personas que todas las terapias funcionan. Hasta funciona la brujería, el chamanismo y todo lo demás porque depende de las condiciones de la mente. Lo que tú haces como un psicólogo serio y bien formado y que tiene una base científica, lo primero que haces con la persona es, primero, saber por qué viene, cuál es el problema. Y la segunda cosa es qué sistema de valores tiene. Y en función del sistema de valores tú lo derivas. Y tú le dices, mira, o sea, yo puedo ser una psicóloga cognitiva que puedo derivar a una persona al psicoanálisis, porque su sistema mental se acopla perfectamente con el psicoanálisis. Yo puedo mandarlo donde un humanista, lo puedo mandar donde un cognitivo conductual, lo puedo mandar donde un cognitivo, pero dependiendo del sujeto. Y eso es lo que están haciendo ahora en los sistemas de terapias, digamos, donde el control ético es tan importante. Tú no le puedes... Claro, pero eso no cuestionaría, digamos, las bases de la psicología cognitiva como ciencia, porque si tienes un sistema en el que no importa el tipo de terapia que elijas, si hay estudios sobre los tipos de terapia y aparentemente todas funcionan igual, ¿no? Más depende de la calidad del terapeuta. Entonces, no depende de la calidad del terapeuta, depende de la estructura mental del sujeto. Entonces, por ejemplo, tú me preguntabas ahora, en el Perú la psicología no es ciencia. ¿Por qué? Porque somos un país mágico animista. No hemos descubierto la ciencia. Entonces, nuestra estructura mental nos lleva a caer en cosas de tarot, de brujería, de lectura de cartas, de chamanismo. Y bueno, pues eso es una parapsicología, una psicología... Pero ¿no? no Entonces, funcionaría parecido a ir donde el psicólogo, porque si ya tienes esas estructuras claro, mentales, si ya crees en el chamanismo ya. y vas y resuelves tu problema de ansiedad después de una sesión chamánica, entonces ¿por qué no, a pesar de que lo que diga no funciona y no sea así, Claro. ¿no? Funcionaría como un efecto placebo y haría bien Eso placebo. de esa manera, ¿no? Es un efecto placebo y una cosa que, por ejemplo, es importante porque tú quieres reducir a la psicología a un ámbito puramente clínico de terapias. La psicología es una ciencia y como ciencia trata de explicar qué es el hombre y te da tres vertientes bien sencillas. Qué es el hombre? Un sujeto que representa el mundo a través de los procesos mentales de percepción, memoria, aprendizaje. Es un sujeto que se vincula con el mundo y es un sujeto que se expresa simbólicamente. Eso es el hombre. Ahora, ese hombre depende de la cultura. Entonces, digamos, la ciencia psicológica te trata de explicar todos esos espacios. Ahora hay toda la psicología folclórica, por ejemplo, que trata de explicar por qué la gente, por ejemplo, no llega al pensamiento científico y tiene una estructura animista. O sea, el sistema escolar debería ser el sistema que te lleva al pensamiento científico. Sin embargo, la cultura es tan fuerte en la cosa mágico-animista que tiene psicólogos que van donde la bruja para que les diga qué cosa es lo que le pasa. Y muchas brujas pueden tranquilizar la ansiedad, porque tranquilizar la ansiedad tiene el efecto que tú deseas, un efecto placebo. Entonces, y eso ya está demostrado experimentalmente, que le das una pastilla, un médico le da una pastilla a una persona para decirle que le va a quitar el dolor de cabeza y le quita. Una última pregunta, Norma, que estamos ya cerrando el programa. ¿Por qué estudiar psicología cognitiva? O sea, ¿cuál es la importancia real de Piaget en la actualidad? ¿Ha sido validado? ¿Por qué la psicología cognitiva? Porque justamente Gardner plantea que la psicología cognitiva es uno de los espacios que explican al hombre y que puede articularse en interciencia con la informática, con la lingüística, con la filosofía, con la biología, con la etnociencia. Entonces ahí se plantea el hexágono de las ciencias cognitivas y por primera vez se plantea el diálogo interdisciplinario, de tal manera que todos estamos hablando del hombre, pero cada uno desde su dimensión y estamos haciendo los caminos complementarios. Por eso es que ahora hay una filosofía de la mente, hay una sociología cognitiva, hay una antropología cognitiva y hay todo cognitivo y nació de la psicología. El problema y lo dramático es que los psicólogos no lo saben, o sea, no conocen ese espacio. Y con relación a Piaget, digamos, con Piaget, yo me he enterado de una cosa dramática de una universidad que conocemos nosotros, donde me han asegurado de que en el curso de psicología evolutiva se ha quitado a Piaget porque ya es obsoleto.
Yo la pregunta que haría ahí, ¿qué van a hacer con todas las otras figuras? Pavlov desaparecerá, Freud desaparecerá porque también son obsoletos. Y con relación a Piaget, yo te diría que Piaget es un psicólogo tan complejo porque justamente quizás es el modelo paradigmático de lo que Gardner propone con la interciencia, porque Piaget empezó siendo filósofo, de la filosofía pasó a las matemáticas, de las matemáticas pasó a la lógica, de la lógica pasó a la biología, de la biología pasó a la sociología y devino en psicólogo. Entonces tú dices, bueno, Piaget pues es el paradigma, pero los psicólogos no entienden a Piaget. O sea, es muy difícil. Entonces, digamos, entender a Piaget es... Yo creo que Piaget es para un psicólogo para el siglo XX. Antes decía para el siglo XXIII, ahora creo que es para el siglo XXV. Es muy complejo, ¿no? Digamos, cuando te plantea, por ejemplo, que la estructura de la mente es una estructura matemática, entonces la gente te mira con una cara y dice, ¿qué estás hablando? ¿No? Entonces, y la estructura matemática de Piaget de la mente es bien sencilla, porque es una estructura de grupo, ¿no? Y una estructura de reticulado. Son redes, que es toda la matemática moderna de ahora, ¿no? O sea, digamos, él habló antes que los matemáticos pusieran de moda la topología. Él dijo, el universo matemático empieza en el niño con la topología, descubriendo las nociones de arriba, abajo, adentro, afuera, el continente abierto y cerrado, ¿no? Región y continente. Entonces, realmente Piaget es un psicólogo de otra dimensión y puede entender que la ignorancia atrevida lo haya sacado de un curso de psicología evolutiva. Muy bien, muchas gracias, Norma, por haber venido. Espero que te podamos tener acá de vuelta en la manzana prohibida. Estuvimos hablando justamente sobre la psicología, ¿no? y la psicología cognitiva, las diferentes psicologías que hay, lo que hace de la psicología una ciencia, y espero que hayamos motivado a algunas personas por estudiar la rama científica de la psicología. Mi nombre es Víctor García Belaunde y estuvimos en la 11ª edición de La Manzana Prohibida y nos vemos el siguiente martes.